La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Actualizando Nuestra Fe, un programa en el cual estudiamos la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este nuevo formato en la página. Es el segundo programa que realizamos y también pues es el primero que realizamos del mes de abril, ya que estamos a 1 de abril de este 2014, iniciando el mes. Así es. Y pues ya este será el último programa que haremos con un desfase de 1 hora con el interior de la República Mexicana. Ahorita son las 8 de la noche con 11 minutos y en el interior de la República Mexicana son las 7 con 11 minutos. Pero ya que esperemos en Dios que la próxima semana ya vamos a estar todos iguales. Todos iguales. Todos ya, parejos. Ya se van a emparejar con nosotros. Así es. En los controles está Loida en esta noche. Sigue ahí apoyándonos Loida. Y pues aquí estamos con nuestros hermanos Heriberto Flores y nuestro hermano José Juan Romero. Ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dije bien. Ahorita a ver si se integra nuestro hermano Juan Ramón. Ahí anda con unos asuntos acá afuera. Pero les agradecemos a cada uno de que estén con nosotros. Un saludo a nuestros hermanos Mario González y nuestros hermanos Víctor y Leticia de allá de Canadá. Les mandamos un saludo y gracias por estar conectados, y a todos aquellos que están con nosotros a través de la página viendo este programa, y pues vamos a estudiar de la palabra de Dios. Pero antes aquí les dejo a nuestros hermanos el micrófono para que también los saluden. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros hermanos que ya están sintonizando en este momento el programa Actualizando Nuestra Fe. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar una vez más en este lugar con ese fin y propósito de aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios, de escuchar de su santa bendita palabra. Así que vamos a estar atentos, vamos a hacer en este momento, en esta hora, todo oídos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Así es, buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, y así mismo amigos que quizás por ahí estén conectados. Pues vamos a predicar, ¿verdad? En este caso, pues gracias por la invitación a nuestros hermanos, y asimismo en este caso le agradecemos a Dios primeramente, ¿verdad? Porque nos permite una vez más estar en este lugar, y asimismo para estar simplemente, ¿verdad? Con el propósito es aprender de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Y así es, también un saludo a nuestro hermano Rubén Medina, que también está con nosotros. ¿Mande? ¿De dónde era? Pues quién sabe, yo creo que sí está ahí ahí le puso que está ahí. De Eagle Plus. Nuestro hermano, un saludo también a toda su familia. Y pues en esta noche, como decía nuestro hermano José Juan Romero, tenemos el tema para estudiar de la palabra de Dios, haciendo que la iglesia crezca, ¿verdad? Y pues es un tema importante que vamos a meditar en estos minutos del programa, al igual que también pues vamos a hacer una oración
para que bendiga este mensaje, y también le dejaremos un canto a nuestro hermano Heriberto Flores, ¿verdad? Un canto de alabanza. Así, si usted puede invitar a más hermanos a conectarse en esta noche, o avisarle de que ya está transmitiéndose el programa, ¿verdad? Por el desfase de horario, pues puede ahí copiar los enlaces que hemos publicado desde la mañana de este programa, la publicidad que le marcamos con imágenes y el enlace, para que puedan ustedes invitar a más hermanos, o a lo mejor algún familiar, amigo que esté estudiando con ellos de la palabra de Dios. Así que vamos a hacer una oración, y después dejaremos a nuestro hermano Heriberto con un canto para entrar ya en el tema de esta noche, que vuelvo a mencionar, y dice: haciendo que la iglesia crezca, ¿verdad? Así es. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, en esta noche te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, sin antes agradecerte por todos los medios que has puesto, Señor, y que nos pones a disposición para poder trabajar, Señor, llevando tu palabra a través de este medio electrónico. Te pedimos que sigas bendiciendo a cada uno de los que estamos aquí realizando este programa. Nuestro hermano que traerá el estudio de tu palabra, te pedimos que tú le sigas ayudando, Señor, que este mensaje, Señor, nos ayude a seguir fieles en tu camino, a ver la importancia de traer fruto a tu camino, y sobre todo, Señor, que ese fruto sea de madurez, de crecimiento, Señor, y que se multiplique, Señor, día con día. También, Señor, te pedimos por nuestro hermano Heriberto, por Loida, por un servidor, por nuestro hermano Juan Ramón, por nuestro hermano Víctor, si es que viene en camino, Señor, para estar participando. Te pedimos que le hagas llegar con bien, Señor, y a cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad aquí en este programa, que podamos hacer, Señor, lo que nosotros sabemos hacer, Señor. Te pedimos también que sigas bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan de diferentes partes, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, y sobre todo también aquellos hermanos que a través de estar en el chat, Señor, dejan sus comentarios, que nos sirvan, Señor, para seguir enriqueciendo este mensaje de nuestro hermano en esta noche. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad, celebrad a Cristo, celebrad. Jesús vive, y por siempre Él reinará. Jesús vive, y por siempre Él reinará. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Así es, hermano. Pues ahora sí arránquese. Ahora como muy rápido el canto. No, está bien, hermano. Todo es para honra y gloria de Dios. Hermanos, en esta noche vamos a traer la palabra de Dios ante todo, y me gustaría que abriera su Biblia, hermano y amigo, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 43 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, y de ahí vamos a tomar nuestro tema, ¿verdad?, que se titula Haciendo que la iglesia crezca. Dice la palabra de Dios así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partieron el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermosa es la palabra de Dios ante todo, hermanos. Amén. Aquí nos enseña, hermanos, el principio de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. ¿Quién no conoce el principio? Primer día de la semana, siendo las 9 de la mañana, el apóstol Pablo se para enfrente de aquellos hombres judíos y empieza a predicarles. Lo empieza ya en el capítulo 2, versículo 14, y empieza a hablarles ese gran sermón
en el cual aproximadamente 3,000 almas se rindieron a Cristo. Como 3,000 almas, dice la palabra de Dios, fueron bautizadas. Qué hermoso saber, hermanos, que la iglesia del Señor inició grandemente, hermanos, y fuertemente. Inició con un conocimiento que Dios le había dado al apóstol Pedro. Inició con aquella gran atención de aquel pueblo, pero también inició con grandes cosas que la iglesia, la primera generación se puede decir, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando inició la iglesia del Señor, qué gran amor tenían para las cosas de Dios. Porque ahí lo dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, no solamente allá en el edificio, en lugar de reunión, sino que también en sus casas. Fíjate bien lo que dice, hermanos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Qué hermoso es saber que la iglesia del Señor, hermanos, no se conformaban solamente ellos, sino que invitaban también al mismo pueblo que estaba ahí. Invitaban a toda la gente que quería saber de Cristo y especialmente de la palabra de Dios, lo invitaban y lo hacían que formara parte de este gran acontecimiento que estaba sucediendo. Qué hermoso saber, hermanos, que la iglesia del Señor estaba creciendo, hermanos. Sí, estaba creciendo. Prominente en la vida de la iglesia primitiva fue su crecimiento constante, hermanos. Rápidamente crecía en número, pero demasiado, hermanos. Recuerda, primero fueron 3,000 y luego después fueron, ¿cómo? 5,000. Porque, hermanos, ¿por qué crecía la iglesia? ¿Y por qué ahora en nuestros días no crece la iglesia? ¿No se ha preguntado usted, hermano? No quiero decirle al predicador, no, a usted, mi hermano, porque también usted es responsable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué no crece la iglesia? ¿Por qué siempre somos los mismos? ¿Por qué ya nomás miro a mi hermano Heriberto y a mi hermano Carlos siempre? ¿Por qué no miro rostros nuevos? ¿Y qué decimos? Pues somos los mismos, no salimos de ahí. Pero ¿no te has preguntado tú, mi hermano, tú, mi hermana, por qué no crece la iglesia? ¿Y sabes por qué? Yo contestaría como miembro de la iglesia, hermanos, yo contestaría, ¿será acaso que yo no me he puesto a trabajar como Dios pide? ¿Será que yo, como hermano en Cristo, ¿verdad?, de cada uno de ustedes, no he puesto demasiada atención en las cosas de Dios? Los hermanos del primer siglo, hermanos, tenían toda la atención puesta. Y más, hermanos, más feliz debes de estar contento tú, hermano, que ahorita, hermanos, nadie te prohíbe hablar de la palabra de Dios. En aquel tiempo, hermanos, los primeros cristianos, hermanos, tú ves, hermanos, cómo sufrieron. Cuánta gente los perseguía, especialmente, hermanos, cuando estaba iniciando la iglesia. Hermanos, se da el caso de un hombre llamado Esteban, siervo del Señor, un servidor. Tú recuerdas allá en el capítulo, mira, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Allá en el capítulo 6, versículo 1, hermanos, al versículo 7, está hablando que se escogieron a 7 varones, ¿verdad? Este grupo se le llamaba los 7. Hermanos, a estos varones estaban escogidos por el pueblo para que sirvieran al pueblo y especialmente sirvieran a las viudas de aquellos griegos. Hermanos, porque estaban siendo desatendidas. Pero también, hermanos, vemos el odio que se tenía por la iglesia del Señor. Y vemos, hermanos, la primera o el primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. Hermanos, estaba creciendo, estaba en su auge el cristianismo. Estaba dándose a conocer, hermanos, día con día el cristianismo. Y estaba creciendo y creciendo y creciendo, hermanos. En esta noche quiero que estudiemos, hermanos, algo acerca, ¿verdad? ¿Cómo hacer que la iglesia crezca, hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña o qué me enseña a mí la palabra de Dios para poder desarrollar este gran tema, hermanos, y tener en nuestra mente, hermanos, y en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cómo crecer como iglesia, hermanos? No solamente en número, no, sino también en espiritualidad, hermanos, en conocimiento hacia Dios. Porque muchas de las veces, hermanos, aquellos religiosos, hermanos,
nos hacen preguntas y nos quedamos callados. ¿Será acaso que no estoy creciendo, hermanos? ¿Será acaso que yo no estoy creciendo como debo de crecer? Vamos a ver, hermanos, algunas cosas en las cuales cómo debemos de hacerle para que la iglesia crezca, porque la iglesia somos tú y yo, hermanos. Si queremos crecer en número y en conocimiento, la palabra de Dios nos enseña cómo, ¿sí? Y vamos a ver, hermanos, allá en Efesios capítulo 2, fíjate bien, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de Dios así, fíjate, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, para crecer, hermanos, cada miembro de la iglesia debe ser o debe considerarse como un obrero del Señor. Sí, en primer lugar, hermanos, estaremos mirando esto. Para crecer, cada miembro de la iglesia debe ser un obrero. ¿Y qué hace un obrero? Bueno, pues empieza a trabajar. Para eso se le contrata en una empresa, hermanos. En la iglesia, hermanos, tú y yo somos obreros del Señor. Aquí no venimos a, como le dicen allá en las empresas, ahí no vienes a ponerte cómodo, no. Aquí vienes a trabajar, para eso te contraté. Así está nuestro Padre Celestial, nos está diciendo, aquí vienes a trabajar, para eso te contraté. Para eso eres parte mía. Por eso fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos, no para malas obras. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros trabajemos, ¿sí?, como miembros de la iglesia del Señor, pero que trabajemos, hermanos, como trabaja un obrero verdaderamente, hermanos, no como un espectador. Nosotros no somos espectadores, nosotros somos obreros del Señor. Lo que Dios quiere es que sea gente que se mueva para trabajar en la obra del Señor. Hermanos, si tú y yo queremos crecer o queremos que crezca la iglesia del Señor, hermanos, hay que trabajar como obreros, porque para esto fuimos creados, para hacer buenas cosas delante de Dios. Ahí lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Sí? Fíjate bien, allá en Mateo, hermanos, dice algo muy, muy hermoso, hermanos, en Mateo capítulo 20. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Mateo 21 al 7. Y este ejemplo lo da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate bien. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, ¿sí?, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, yo daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a unos que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Hermanos, aquí nos está hablando de un hombre en especial que tenía una gran viña, y él necesitaba gente, hermanos. Él quería obreros. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando empezó, hermanos, por la mañana, invitó a uno y le dijo: te voy a pagar un denario, pero ve a trabajar a mi viña. Y así lo hizo. Fue, hermanos, a la hora tercera fue otra vez y buscó y encontró otra vez, y a la dice a la sexta y a la novena, hermanos, y a la 11 sucedió lo mismo, contrató gente. Hermanos, resulta que estos hombres, al recibir el pago, cuando se los dio a aquellos que había contratado ya al último, les dio un denario, ¿sí? Porque ellos trabajaron lo que se les había dado de acuerdo, hermanos. Esta gente o estas personas, hermanos, habían recibido su salario en lo que habían convenido. Hermanos, cuando se llegó todo esto, ay, hermanos, ¿qué pasó con el que contrató? Pues todo el día estuvo en el sol, todo el día estuvo ahí aguantándose muchas cosas, el calor o el frío, no sé, hermanos, pero se aguantó todo. Y a lo mejor pensó en su mente, dijo: pues yo voy a recibir más,
pues yo trabajé desde la mañana. Bueno, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que también se le pagó el mismo salario, el mismo denario que habían convenido, porque el Señor le dice, ¿no habíamos quedado tú y yo en un denario? Sí, eso es lo que te voy a pagar, porque yo soy el dueño de la viña. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Si queremos crecer, sí, cada miembro de la iglesia debe ser un obrero. El Señor, hermanos, nos ha invitado a trabajar a su viña, nos ha invitado a ser obreros de su viña, y a cada uno, hermanos, nos dijo, a ti te voy a dar la vida eterna. En esto vamos a convenir. Pero si somos obreros, o sea, si trabajamos verdaderamente en la viña, yo puedo tener 20, 30 años, hermanos, quizás hace mucho tiempo fui llamado, pero hermanos, resulta que hoy en nuestros días llega a bautizarse alguien. Déjame decirte que nuestro amo, nuestro Padre Celestial, ha convenido el mismo pago. Pero hermanos, no es tanto el pago, hermanos, sino verdaderamente hemos trabajado como Dios manda. Si queremos crecer, hermanos, queremos desarrollar más y más por las cosas de Dios, debemos de crecer, hermanos, pero debemos, hermanos, cada miembro de la iglesia ser obreros, pero verdaderos obreros del Señor. Hermanos, a todos se nos dice, id a mi viña. O sea, todos vayan a trabajar, no vayan a ponerse cómodos, no. Lo que Dios quiere es trabajadores, ¿sí? Obreros. Entonces, por eso dice un canto, ¿verdad? Cristo está en busca de obreros. Cristo está buscando obreros y obreros cada día, hermanos. Sí, cada día busca obreros. Sí, no aquellos que vayan a hacerla de amos ahí, de supervisores, no. Lo que Dios quiere es obreros. Entonces, hermanos, nuestro patrón nos dice, nuestro patrón espiritual nos dice, van a trabajar como obreros, porque yo he puesto mi viña. Así es que yo quiero que trabajen en mi viña. En el cuerpo físico, hermanos, cada miembro tiene que funcionar, ¿sí? Cada miembro que tenemos en nuestro cuerpo físico, hermanos, debe de funcionar, porque si no funciona, hermanos, ¿qué va a pasar? Pues simplemente hay que quitarlo, porque te está perjudicando en vez de ayudarte. Hermanos, en lo espiritual, hermanos, así es en la iglesia. El cuerpo es de Cristo, ¿sí? Toda la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza, hermanos, Él es la autoridad. Fíjate, hermanos, lo que dice allá en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios, allá en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, hermanos, versículo 14 en adelante, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso, fíjate bien, no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Bueno, aquí, hermanos, quiere decir que si nosotros somos el cuerpo del Señor, la iglesia del Señor, cada uno tiene una función diferente, ¿sí? Pero todos debemos desarrollar esa función. Hay que trabajarla día con día, hermanos, ¿sí? Si tú y yo no trabajamos en la obra del Señor, hermanos, si tú y yo no queremos ser obreros del Señor, quiere decir que no queremos que crezca la iglesia, ¿sí? Yo predicaba hace un tiempo, hermanos, que nadie ocupe tu lugar. Así se llamó el tema, hermanos, que nadie no ocupe tu lugar. ¿Por qué? Porque lamentablemente pensamos, hermanos, que con ir solamente el domingo a la iglesia del Señor, ¿verdad? Donde se reúne la iglesia del Señor, ¿verdad? El lugar de reunión donde estamos todos, hermanos, pensamos que cada domingo nada más es un cumplimiento y nos olvidamos de todo lo demás. Así no es. La iglesia del Señor, hermanos, debe trabajar día con día, hermanos. Es el trabajo día con día, no es cada primer día de la semana, no, es día con día. Ahí, hermanos, cuando vamos y nos reunimos como iglesia, hermanos, cada primer día de la semana es para recibir el consejo de lo que vamos a trabajar toda la semana, hermanos. Toda la semana vamos a estar trabajando,
Por eso Dios nos aconseja qué es lo que debemos de hacer, en qué andamos mal, en qué le estamos fallando o en qué podemos aprovechar bien el tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, hermanos, somos la iglesia del Señor, yo entiendo que muchos hermanos son diferentes maneras de trabajar. Muchos hermanos obreros del Señor, hermanos, hacen funciones tan hermosas. Hay unos que son las manos, hermanos. Hay otros que son el cuerpo, ¿verdad? Diferentes partes del cuerpo, hermanos, pero hacen una función tan hermosa y cuando ellos van trabajando y obrando para el Señor, hermanos, todo se ve bien hermoso, hermanos, y la iglesia se está fortaleciendo en el Señor, porque son un equipo, somos un equipo, hermanos. Pero ¿qué pasará con aquel que no quiere trabajar? ¿Cómo lo hacemos trabajar, hermano Carlos? ¿Cómo le haremos para que trabaje aquel hermano o aquella hermanita? Hermanos, simplemente pedirle a Dios y decirle, claro, a nuestro hermano que debe de trabajar porque ha sido contratado como obrero, no como patrón, no como espectador, no, sino como obrero del Señor. Si queremos crecer, hermanos, necesitamos ponernos como obreros, y somos obreros. Así es que, hermanos, cada uno llevará su propia carga, hermanos. Allá lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 4 y 5, hermanos. ¿Sí? Cada uno, hermanos, según el don que ha recibido, va a trabajarlo. Allá en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Hay que descubrir nuestro don, hermanos, luego cultivarlo y después desarrollarlo, hermanos. Si tú y yo, hermanos, no descubrimos cuál es nuestro don, siempre vamos a estar ahí como haciendo bulto, y no, ahí no vamos a hacer bulto, vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios, y vamos a hacer algo especial para Dios. Entonces lo que Dios quiere es que descubras tu don, luego lo cultives y luego lo desarrolles. Por eso Dios, hermanos, un día nos va a pedir cuentas, hermanos, y no solamente de ti y de mí, no, nos va a pedir cuentas del que está a nuestro lado. ¿Por qué no quisimos crecer? ¿Por qué no quisimos laborar como obreros del Señor? Así es que, hermanos, vamos a hacer una pausita, ¿verdad? Aquí con nuestro vamos a hacer una pausa y para continuar con el estudio, pero antes vamos a entonar un canto de alabanza con nuestro hermano Heriberto. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Bueno, Así Carlos. es. No, todo bien. ¿No hay comentarios? No hay comentarios. Ok. Están muy calladitos. No, callados no, es que callados. Están escuchando ahí, ¿verdad? Sí, nada más están escuchando ahí. Ok. Bien, vamos a reanudar, hermanos. Decíamos, haciendo que la iglesia crezca, pero ¿cómo hacer para que la iglesia crezca? Bueno, para crecer cada miembro de la iglesia debe ser un obrero, ¿sí? Si nosotros no queremos ser obreros, pues no queremos que crezca la iglesia. Entonces aquí nadie va a mandar, porque aquí la cabeza, dice la palabra de Dios, es Cristo, nada más. Sí, si tú quieres ser más que Cristo, pues síguele, pero déjame decirte que el pago ya lo vas a recibir delante de Dios. Así es que nosotros, hermanos, no ser como lo hizo Diótrefes, quería tomar el primer lugar en todo, y al final de cuentas, hermanos, ¿qué pasaría con este llamado hermano? ¿Verdad? Pues simplemente se enojaba hasta por aquellos hermanos que le recibían a otros hermanos, ¿verdad? Y ahí dice la palabra de Dios allá en Juan, dice que hasta los expulsaba. Pero no era nadie, hermanos, él. Nosotros somos obreros del Señor, y un obrero está para recibir órdenes, no para dar. Un obrero del Señor está para ser humilde y asimismo recibir lo que Dios dice especialmente, hermanos. Así es que, hermanos, si tú quieres ser más, no se vale, aquí no hay. Aquí eres obrero del Señor. Así es que, hermanos, la ley de crecimiento, hermanos, en segundo lugar, hermanos, enseña que la ley de crecimiento es crecer, es natural y es normal.
físicamente y espiritualmente, hermanos, ¿sí? Allá en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice la palabra de Dios, hermanos, que estemos firmes. Estad firmes, dice el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, cuando la ley del crecimiento nos dice que es natural, hermanos, ¿sí? Es natural que vayamos creciendo como seres humanos, pero también espiritualmente, hermanos, debemos de crecer, no quedarnos ahí como niños. Por eso dice el apóstol Pablo, hermanos, en una de sus cartas dice, cuando yo era niño, me portaba como niño, jugaba como niño, me comportaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui grande, pues ya dejé lo que era de niño. Ahora tú y yo, hermanos, ya no somos niños en Cristo. Bueno, aquellos que están recién bautizados, pues sí, hermanos, sabemos. Ahora, el trabajo, ¿cuál va a ser el tuyo para con ellos? Bueno, ayudarles a que ellos crezcan, a que tú los alimentes por medio de la palabra de Dios, hermanos, y que los alimentes como debe de ser, hermanos. Porque si los alimentas mal, ¿sabes qué va a pasar con aquel niño? Se va a enfermar. Y si todavía lo sigues alimentando mal, ¿sabes qué va a causar? Va a causar que se muera. Va a causar que se retire de la iglesia del Señor. Porque tú y yo, hermanos, no supimos darle el alimento adecuado, hermanos, ¿verdad? A un niño no se le puede dar carne rápidamente. Vámonos tranquilos. Hay que darle suavecito a una comida sabrosa que él mismo digiera. Sí, entonces, hermanos, si nosotros le damos rápido doctrina, mira esto, se va a quedar así y va a ser hasta, ¿cómo se llama? Pucheros, ¿verdad? Y va a llorar. Y al final de cuentas se va a retirar. No te va a querer. Así están los niños chiquitos, ¿verdad? Entonces miran y empiezan y dicen, no, ¿verdad? Dentro de ellos mismos, hermanos, hacen que a uno se retire también de ellos. Sí, porque le tienen temor a la persona esa. Hermanos, en lo espiritual es lo mismo, hermanos. Si tú y yo no alimentamos bien a aquellos niños, hermanos, ellos no van a crecer. Ellos no se van a alimentar como debe de ser. Entonces, hermanos, se van a quedar ahí. Y se van a quedar ahí. Y al final de cuentas, hermanos, mira, prefieren mejor retirarse. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo no los alimentamos bien espiritualmente. Hermanos, dice la palabra de Dios que estemos firmes, creciendo en la obra, hermanos. ¿De quién? ¿Mía? No, del hermano, no, hermanos, del Señor, porque la obra es del Señor. Entonces, si tú y yo, hermanos, no queremos crecer, no queremos estar firmes, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que vamos a recibir nuestro pago. Pero también, hermanos, nos dice que si nosotros estamos firmes y estamos creciendo bien delante de Dios, hermanos, el trabajo del Señor no es en vano. O sea, se nos va a dar un pago, hermanos. ¿Sí? Un pago espiritual, hermanos, que tú y yo día con día debemos de estarlo valorando, hermanos. Ya mero se nos llega el día de pago, hermanos. O sea, que ya mero es la segunda venida del Señor, hermanos. Está próxima. Debemos de prepararnos, hermanos, y estar listos para recibir ese gran pago. Entonces, si tú y yo, hermanos, trabajamos para el Señor, hermanos, Dios nos va a recompensar. Por eso la ley de crecimiento, hermanos, es crecer. Sí, es crecer. Por eso allá en Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, ¿hacia dónde? Hacia adelante, hermanos, a la perfección, no hacia atrás, vamos hacia adelante. ¿Sí? Entonces, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. Queremos crecer, hermanos, vamos hacia adelante, no vayamos hacia atrás. Y si es para atrás, ni para agarrar vuelo. No, tú sigue adelante, hermano, sigue adelante, hermana. Lo que Pablo, hermanos, dice allá mismo en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, hermanos, dice, hay que olvidar lo que queda atrás. Sí, hay que dejar todo lo que ya habíamos vivido en el mundo, déjalo. Ahora sigue hacia adelante. Ahora debemos de proseguir a la meta. Ahora debemos de esforzarnos cada día en las cosas que Dios pide. Por eso, hermanos,
En Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, hermanos, dice que crezcamos en todo, según la actividad propia de cada miembro, hermanos. Necesitamos crecer, hermanos, crezcamos en todo, ¿sí? Debemos crecer, hermanos, en conocimiento de las Escrituras. Ahí lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 10. Debemos, hermanos, crecer espiritualmente por medio de la oración. ¿Cuántos de nosotros no oramos y queremos crecer y no oramos? Pues no, hermanos, no se puede. ¿Sí? Debemos de orar, hermanos, en visitar a los enfermos, en visitar a los hermanos recién convertidos, visitar a los hermanos que están débiles en la fe, visitar a aquellos que andan demasiado desanimados. Ahí hay que ir, hermanos, para que estos hermanos vayan creciendo, porque esa es la ley del crecimiento, hermanos, ¿sí? En la búsqueda también, hermanos, de buscar más almas, no para ti, sino para el Señor, ¿sí? Y traerles al verdadero conocimiento, al verdadero camino que Dios nos dice aquí en su palabra. Entonces, hermanos, yo estaba escuchando por ahí unas palabras de una persona. Decía, hermano, ¿por qué en la iglesia no nos gusta hacer las cosas, pero sí nos gusta criticar? Bueno, hermana, pues yo creo que es el don que tienen ellos de criticar, ¿verdad? Pero no debe serlo, sino que debemos de crecer nosotros, hermanos, de ir valorando mejor las cosas de Dios. Nuestro Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, no quiere lo peor, al contrario, les ayuda. Les ayudó en el Antiguo Testamento, les ayudó en la era del principio, hermanos, cuando inició la iglesia, y ahora todavía no nos deja nuestro Dios, todavía sigue con nosotros y está con nosotros. Por eso Dios quiere que crezcamos, hermanos. Así es que, hermanos, para crecer cada miembro de la iglesia, primeramente vimos que debe ser un obrero. En segundo lugar, hermanos, la ley del crecimiento nos enseña que es natural crecer, y aquel que no crece es porque tiene alguna discapacidad, ¿sí? Con esto quiero decir, hermanos, que las personas que tienen esta discapacidad, hermanos, solo Dios sabe por qué tienen esa discapacidad. Nosotros no somos quienes para hablar mal de ellos, al contrario, es animarles, ¿sí? Entonces, hermanos, hablando espiritualmente también, hermanos, hay hermanos que deben ya ser maestros, hermanos. Fíjate, me da tristeza, hermanos, que muchas de las veces, ¿cuántos miembros hay en la iglesia del Señor, hermanos? Ahí donde tú te congregas, o donde ahí tú predicas, hay hermanos que no han crecido. ¿Y cuántos años tienen ahí en la congregación? Muchos. 5, 10, 15, 20. Yo me encontré un hermano, ¿verdad? Tiene 30 años, hermanos, en el cristianismo. Y cosas simples, hermanos, que en veces, ¿verdad? Da tristeza, hermanos, ¿verdad? Oye, hermano, se acerca conmigo. Oye, hermano, ¿qué hago con esta situación? Le digo, hermano, pues lo que debes de hacer es fácil. Dice, hermano, es que no sé qué hacer. Hermano, disculpa, ¿cuántos años tienes en el evangelio? Dice, pues tengo aproximadamente 30 años. ¿Y cómo, hermano? No puedes saber cómo hacer las cosas, hermano. O sea, ay, me da tristeza, hermano, oír esos comentarios. Pero, hermanos, más tristeza me da que no estemos creciendo. Y hay muchos, y hay de todo en cada una de las congregaciones, hermanos. Hay miembros que no han crecido, o porque no le han puesto atención a su vida como cristianos, a su cristianismo, o porque no les hemos enseñado cómo debe ser. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me inclino más a lo primero, ¿verdad? Porque, hermanos, hay congregaciones que tienen grandes siervos del Señor que están enseñando bien la palabra de Dios, hermanos, pero da tristeza que los miembros, ¿verdad?, no valoren el conocimiento que están recibiendo. No, el hermano, sí, el hermano un día se va y pues viene otro igual, pero el conocimiento, hermanos, ¿por qué no estamos creciendo? ¿Qué está pasando? ¿Será acaso que no tenemos el mismo amor hacia las cosas de Dios, hermanos? ¿Será acaso de que no tomamos demasiadas o demasiado enfoque a lo que es el cristianismo verdaderamente? Una vez, hermanos, yo estaba pensando, pues ahí ya ve que uno de repente se va uno los pensamientos, ¿verdad?
Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no viene una persecución en nuestros días? Ay, me encantaría una persecución, pero bueno, yo no soy para qué decirle a Dios, pero Dios sabe, hermanos. Todo tiene un propósito, las cosas. Pero hermanos, ¿qué sería si viniera una persecución? ¿Qué sería, hermanos? Si verdaderamente viniera alguien, hermanos, y dijeran, ¿tú eres cristiano? Sí, te vas a ir a la cárcel. No, no soy cristiano. Es que nomás voy a ir cada domingo. Y eso, nomás en la mañana. Ah, entonces tú no eres cristiano. No. Cristiano, lo que se dice cristiano no. Ay. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto en la iglesia del Señor? Hermanos, es porque no queremos crecer. Y si queremos que crezca la iglesia, hermanos, porque no es tuya ni mía, es del Señor. Hay que trabajar, hermanos, como obreros, y hay que saber que la ley del crecimiento nos dice que vamos creciendo hacia arriba. Bueno, algunos, ¿verdad? Van a crecer, hermanos, pero físicamente, pero aquí no crecen, hermanos, intelectualmente no crecen. Así es que, hermanos, el crecimiento debemos desarrollarlo tú y yo, hermanos, como cristianos. Así es que, hermanos, vamos a pasar un canto y ahorita volvemos. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Bien, no sé si hay un comentario, hermano, por ahí. El hermano Navarro Rubén Medina puso ahí en el chat. Cada uno debemos recordar que hemos sido llamados para llamar a otros, como Andrés fue y llamó a Simón Felipe trajo a Natanael, la mujer samaritana, llamó a los samaritanos. Lo poco por lo mucho que debemos, lo que hemos aprendido debemos compartirlo con otros, así la iglesia crecerá. Así es, hermano, así es. Vamos a ver en tercer lugar, hermanos, el crecimiento por la conversión de más personas a Cristo, ¿sí? El crecimiento por la conversión de más personas a Cristo. En esto también, hermanos, todos tienen su parte. Algunos dicen, fíjate bien lo que dicen, hermanos, esto es trabajo ¿de quién? Del predicador. Fíjate bien la mentalidad que tiene mucha gente. Pues para esto se le paga. Con esta idea, hermanos, lo único que una iglesia va a hacer, ¿sabes qué es? Morir. ¿Sí? Una iglesia así, hermanos, lo que va a pasar es que va a morir. ¿Por qué digo que va a morir, hermanos? Porque está dispuesta solamente a pagar para que hagan el trabajo que a él o a ellos les corresponde. ¿Cómo decir, oye, no haz esto porque pues para eso te estoy pagando? Hermano Carlos, ¿vas a hacer esto, hermano? Yo te estoy pagando. Espérame. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué queremos que otro tome nuestro lugar? Como lo decía ahorita hace un momento. Bueno, hermanos, ¿será acaso que no queremos el ser obreros, hermanos? ¿Será acaso que no queremos estar de llenos en la iglesia del Señor? ¿O nomás ahí a nuestro tiempo y a lo que yo diga? Sí, a conveniencia, ¿verdad? ¿O a intereses personales? No, aquí no se trata de eso, hermanos. Lo único que una iglesia, si hace esto, hermanos, va a morir. El ejemplo, hermanos, lo tenemos ahí en Hechos capítulo 11, versículo 19, hermanos. Fíjate, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Que hable la palabra de Dios en Hechos capítulo 11,
versículo 19 en adelante, dice la palabra de Dios así. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa, fíjate bien, hermano, de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a quienes, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, vino la persecución de los primeros cristianos. Empezaron, hermanos, tú recuerdas, hermanos, que ahora ya estaba, en este caso, ¿verdad? Ya estaba el apóstol Pablo ahora, ¿verdad? Ya era cristiano aquí, hermanos. Y tú recuerdas, hermanos, que había una gran persecución, ¿verdad? Hubo una gran movilización contra los cristianos, porque, hermanos, aquellos hombres no querían que la iglesia o el cristianismo creciera. Pero, hermanos, ¿qué pasó? Hermanos, empezaron a expandirse, empezaron a caminar para otras partes. ¿Sabes qué hacían? Empezaron a hablar la palabra de Dios. Pasaban por los pueblos y empezaban a predicar. Y no solamente dice, primero los judíos, dice ahí, pero también dice que había unos hermanos de Chipre, dice, y empezaron a hablar también a los griegos. Ay, hermanos, cómo iba creciendo la iglesia del Señor. Esto no los detenía, al contrario, los hacía más fuertes, hermanos. Por eso, el crecimiento por la conversión de más personas a Cristo, hermanos. Sí, hay gente, hermanos, que le encanta, que se apasiona, hermanos. Yo conozco a un hermano que se apasiona por hablar de Dios siempre. A mí también, hermanos, me encanta hablar de Dios. Pero, hermanos, hay hermanos que apenas se sientan, oye, fíjate que la palabra de Dios, oye, que Dios enseña, oye, que esto, y oye, hermanos, qué gran amor por las cosas de Dios. Así debemos de estar cada uno de nosotros. Y qué hermoso es tener hermanos en la iglesia así, hermanos, porque sí los hay, hermanos. Pero, hermanos, el ejemplo lo tenemos aquí de los hermanos que han sido dispersados. Ellos continúan predicando y predicando y trayendo almas a Cristo, y trayendo almas y más almas día con día, hermanos, que predicaban cada uno de ellos la palabra de Dios. Lo que necesitamos es optimismo, hermanos, lo que se produce por la fe, diciendo con Pablo, fíjate bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice allá en Filipenses capítulo 4 versículo 3, hermanos, ¿sí? Que siempre la fortaleza la vamos a tener en Dios, hermanos, en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, todo, no me falta nada, todo lo puedo en Cristo. Yo tengo esas fuerzas para seguir creciendo y seguir caminando en la obra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque siempre he estado fortalecido por Dios. Y así nosotros, hermanos, cada día que caminamos, estamos siendo fortalecidos por Dios. Y así mismo, hermanos, pero aquellos verdaderamente que trabajamos en la obra del Señor, que seguimos esforzándonos cada día. Entonces, hermanos, un hermano dijo que el lema de su congregación, o sea, donde él predicaba, hermanos, era: si podemos, queremos, y si queremos, podemos. Pero está en cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, cuando convertimos a una persona a Cristo, o sea, cuando le hablamos de la palabra de Dios, debemos convertirla a una vida de servicio, hermanos, ¿sí? Uno de nuestros errores es hablar, hermanos, a los que estamos tratando de convertir solamente de las bendiciones que van a recibir y nada de las responsabilidades, ¿sí?, que vamos a llevar a cabo. Sí, debemos, hermanos, decirles también que van a llevar una gran labor dentro del Señor, sí, que van a llevar una gran responsabilidad. Entonces, hermanos, a estas personas, ¿verdad?, decirles, mira, no solamente llega hasta la fidelidad, no, sino hay que trabajar, hay que laborar día con día, sí, y de ir mejorando nuestras vidas delante de Dios. Entonces, hermanos, ahora vamos a notar 3 cosas necesarias, hermanos, sí, para el crecimiento. Tenemos que tener un programa definido, hermanos. Tenemos que tener un propósito. Tenemos que tener una meta, hermanos. Sí, tenemos que tener un programa definido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí,
¿Qué voy a hacer en mi vida como cristiano? Tengo que tener un propósito. ¿Cuál es mi meta? O sea, ¿cuál es mi propósito de ser cristiano? Y al final, hermanos, decía, que ¿cuál es la meta? O sea, ¿hasta dónde quiero llegar? Hermanos, yo quiero llegar allá a estar alabando y glorificando el nombre de Dios. Y eso lo debemos de tener todos. ¿Sí? Todos debemos de tenerlo, hermanos. Entonces, podemos decir como ejemplo, hermanos, ¿verdad? Acabamos de pasar enero, febrero y marzo. Va a empezar abril. Y nosotros, hermanos, muchos, ¿verdad? De los que somos cristianos, nos pusimos en nuestra mente, hermanos, y el propósito es en este 2014, yo quiero llevar, no 20 ni 30 personas, no, quiero llevar 3 personas a la iglesia, nada más 3. Pero eso es yo en lo individual. Pero es un compromiso no con los hermanos, sino con Dios. Si yo tengo ese propósito de 3 personas al año, hermanos, yo nomás 3, hermanos, si somos 20 miembros en la congregación, y si cada uno mínimo tuviera mínimo uno al año, hermanos, ya no son 20, ahora van a ser 40. Y esos 40, hermanos, ahora se nos va a poner en nuestra mente cuál es el propósito del siguiente año. Traer otra persona más, una, hermanos. Una. ¿Y sabes qué el año es? 80. Ay, qué hermoso, hermanos. Si todos tuviéramos ese propósito y tengamos ese programa bien definido para poder llegar a la meta, hermanos. Pero ¿sabes por qué no hacemos esto? Porque no oramos a Dios. No nos ponemos en las manos de Dios. Pasa el día, no, pues voy a tener mi trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y al final de cuentas, hermanos, no hacemos nada. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos? ¿Cómo realizar esto? Lo haremos cuando todos los miembros cumplan con su deber para traer a otros a Cristo. Si cada uno dice, en este año voy a traer 1 o 2 personas, hermanos, almas para Cristo, hermanos, voy a estar contento, pero que lo haga. No solamente que lo diga, ¿sí? Hermanos, la segunda cosa necesaria es empezar inmediatamente, hermanos, ¿sí? Es empezar inmediatamente. No digamos, hermanos, lo haré, pues de aquí a 6 meses. De aquí, pues a 1 año, ¿verdad? No digamos eso, hermanos, sino decir, voy a comenzar, ¿cuándo? Como decía aquel presidente, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Hermanos, necesitamos comenzar hoy, hermanos. Planear bien, tener buen propósito para poder llegar a la meta. Hermanos, mucha gente está muriendo. Mucha gente se está muriendo y se está perdiendo, hermanos. Y todo porque tú y yo no queremos que crezca la iglesia. La tercera cosa, hermanos, necesaria es lo que haga, hágalo con esa fe que debe de tenerlo. Hágalo con gran amor para Dios. Hágalo como si no hubiera hecho nada. Sígalo haciendo más y esfuércese más en las cosas de Dios. Porque acuérdese lo que dice allá en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Porque el trabajo del Señor no es en vano. Hermanos, ¿qué está pasando hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no queremos nada con Dios? ¿Ya? ¿Por qué no queremos crecer? ¿Por qué no queremos ser obreros? Y no queremos crecer. ¿Sabes por qué? Porque no aceptamos la ley del crecimiento. ¿Sí? Y así mismo, hermanos, no queremos, hermanos, crecer porque no queremos traer personas a la iglesia. Pienso que conmigo basta. Ya no hay lugar para otros más que para mí. No hacemos así, hermanos. ¿Sí? Vamos ahora, hermanos, a trabajar. Y desde ahora, hermanos, poner en nuestra mente algo bien definido para que ese propósito que tenemos para lo definido, hermanos, llegue a una buena meta. Lo que Dios quiere, hermanos, es que la iglesia crezca, porque la iglesia no es tuya ni mía, es del Señor. Y de eso vamos a dar cuenta, hermanos, un día. Hermanos, no sé si tengan algo que decir, hermanos. Pues hasta ahorita pues es todo lo que hemos hablado de la lección, hermanos, haciendo que crezca o haciendo a la iglesia que crezca. Entonces, hermanos, hay que trabajar y hay que crecer, hermanos.
porque de todo nos van a pedir cuentas, hermanos, de todo nos van a pedir cuentas. Pensábamos, hermanos, que no se nos va a pedir muchas cosas, hermanos, pero de todo se nos va a pedir cuentas, de todo. Así es, hermano. Vamos a cantar Pues un sí. canto, hermano, y Bueno. una pausita y luego ya volvemos a los comentarios. Bueno, Señor Dios de Israel, cantemos. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú en la profundidad. Así es. Bueno, la hermana Susana García ahí comenta en el chat, ¿verdad? Que tal vez no tenemos la firme convicción de que realmente somos hijos de Dios, y cuando se duda no podemos servir a nuestro Dios. No, y ante todo dice la palabra de Dios, el que duda, peca. Sí. Y ahorita que el último punto que comentaba, ¿verdad, hermano? Como dicen, ¿verdad? Me quitó el comentario de la boca, porque iba a comentar o a mencionar que a veces nosotros mismos somos egoístas en lo que Así refería es. de que nosotros ya estamos ahí dentro, ¿verdad? Y pues si ya nada más nosotros estamos dentro, pues ya la hicimos nosotros, ¿verdad? O creemos que ya la hicimos, ¿verdad? Así es. Cuando la palabra de Dios nos enseña de que debemos de ser portadores de llevar la palabra, que Así somos es. embajadores de llevar la palabra de Dios, ¿verdad? A cualquier rincón y a cualquier persona, ¿verdad? Sí. No haciendo la acepción de personas. Entonces ahí nos vamos contradiciendo, ¿verdad? En lo que suponemos que hemos creído, yo pienso, ¿verdad? Y ahí es el egoísmo personal, ¿verdad? O Sí, en pues, muchos ante casos todo. hasta familiar o de grupo, ¿verdad? O a veces hasta la misma congregación, ¿verdad? Para a veces hasta la misma congregación, ¿verdad? Sí. Nada más ser poquitos, ¿verdad? Para que no haya problemas o las limitantes que a veces Sí, existen, así ¿verdad? es. Y todo ello, ¿verdad? Pues Pues sí, sí, hay que sí. tener mucho cuidado, ¿verdad? El crecimiento, hermanos, es de ponerle un poquito más de atención, ¿verdad? Claro, todo es todo, pero el crecimiento, hermanos, si vemos que no está creciendo la congregación, la iglesia del Señor, hermanos, es porque está pasando algo, hay un problema, ahí está pasando algo, hermanos. Sí. Entonces, debemos de poner la mejor atención, ¿verdad? No tanto de que puede crecer, hermanos, en conocimiento de la iglesia, pero en el trabajo hacia Dios, especialmente las cosas de Dios, vamos disminuyendo en ese trabajo, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, empezamos el cristianismo, lo empezamos con gran fuerza. Nadie nos podía tener. Oye, hermano, espérame, hermano. No, déjame hacerlo. Bueno, síguele pues. Más algo así nos decían, ¿verdad? Yo me acuerdo porque ahí me dirigían así. Me decía el hermano Anselmo, en aquel tiempo, Anselmo Moreno, ¿verdad? Hermano Chemo. Decía, mira, camina tranquilo, tranquilito, vaya, vete tranquilo, Romero. Tranquilito. Hermanos, y eso nos enseñó a ser maduros en las cosas de Dios, pero ante todo, a saber realmente lo que Dios pide, hermano, a cada uno de sus hijos. Pero llevarlo con tranquilidad, con paciencia, ¿sí? Claro, hermanos, hay cosas que en veces
pasa, hermanos, pero hay que seguir adelante y luchar, ¿sí? Y que un día Dios nos diga, ¿verdad? Primero Dios, ante todo, que Dios nos diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué pasará con aquellos que teniendo un gran bonito don, hermanos, una gran cualidad, hermanos, fueron y lo escondieron, como aquel hombre? Entonces, hermanos, lo que Dios les va a decir es siervo malo y negligente. Sí. Está feo eso. Porque no quisiste trabajar, no quisiste crecer en la iglesia. Apartados de mí, nunca os conozco. Señor, pero si yo hice esto, Sí. Apartados de mí. Hermanos, qué triste será en aquel día. Va a haber muchas sorpresas, hermanos. Muchas sorpresas va a haber en el día del juicio. Que tú pienses, esta persona ya va al cielo. No te equivoques, porque a lo mejor si dices, si el hermano fulano hizo todo esto y no entró, ¿qué será de mí que yo no hice nada? Va a haber muchas sorpresas, porque dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos, hermanos. Esto me da a entender, hermanos, que aquí estamos platicando, aquí estamos predicando. ¿Qué será, hermanos? Que si su servidor no vaya al cielo. Hermanos, es de tener cuidado y reflexionar ahora en nuestras vidas y pedirle perdón a Dios ante todo y caminar como Dios pide y crecer, hermanos, crecer como iglesia. Y debemos de enseñarle a todos nuestros hermanos, a todos los que nos rodean, cómo crecer. ¿Por qué? Porque si no crecemos, quiere decir que hay un problema. Y a veces visitamos alguna congregación y todo, ¿verdad? Y vemos pura gente ya mayor. Sí. Ya mayor, o sea, se supone, ¿verdad?, de que debería de haber un proceso generacional en cuanto a que debería de haber de todo, variedad, ¿verdad? Así es. Y a veces vemos gente, nada más gente mayor y unos cuantos jóvenes o y hay ¿Qué un pasó cuanto con la matrimonio, ¿verdad? Así Es joven, Así hablando es. de jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí nos ponemos a ver, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad a veces de cada uno de nosotros. de cada uno de los Así miembros, es. ¿verdad?, de la iglesia. Dice nuestro hermano David Rodríguez, de allá de Argentina, de Villa Mercedes, a quien le mando un saludo, igual que a nuestra hermana Lastra, a su apellida Lastra. Un saludo a nuestro hermano, nos pone un pequeño bosquejo, así como una vez usted lo puso ahí en retos, ¿verdad? Dice 2 de Corintios 5:11 y 6:2. Dice, nos motiva a ser ganadores de almas. Punto 1, la motivación del temor. Y ahí pone la cita, la motivación del amor, la motivación de la responsabilidad, la motivación del privilegio, la motivación de la urgencia. Y dice, le pregunto a tu hermano, ¿verdad?, que cuál sería el tema. Dice, la motivación de ser ganadores de almas. Así es. Pero todo está basado ahí en Corintios. Capítulos 5 en adelante. Así es. Dios bendiga a nuestro hermano David, ¿verdad? Sí, un saludo a nuestro hermano y a todos los que nos están sintonizando de diferentes lugares. Ahí ya estuvieron entrando un poquito tarde, ¿verdad? A lo mejor puede ser por la diferencia de horario, pero también a veces, ¿verdad?, ven los anuncios o las invitaciones que también realizan ahí en controles a través del chat de Facebook. Y pues a veces nuestros hermanos atienden la invitación que les realizamos, ¿verdad?, para estar escuchando. Pero pues si se lo perdió, ¿verdad?, o quiere oír desde el principio, esperemos que para el día de mañana ya esté disponible ahí el video en YouTube para que puedan ustedes estarlo vuelto a escuchar, ¿verdad?, o hacer anotaciones si quieren ustedes ahí llevar un bosquejo, ¿verdad?, del tema. Y pues en esta nueva página, ¿verdad?, que nos han mandado nuestros hermanos allá en Dallas, los encargados de este ministerio de radio por internet, pues allá en la parte de abajo hay unas opciones que hemos nosotros puesto y que ha sido poner los videos, ¿verdad?, el enlace de los videos, automáticamente allí van a aparecer, y también algunas fotos, y estaremos poniendo ahí algunas otras cositas, ¿verdad? Esperemos que podamos ahí estarle alimentando algo ahí a la opción de la página, ¿verdad?, siempre y cuando haya esas opciones. Y pues un saludo a nuestros hermanos, ¿verdad?, que estuvieron desde un inicio, nuestro hermano Víctor y Leticia Montano allá de Toronto, Canadá, nuestro hermano Rubén Medina de Eagle Pass,
a nuestro hermano Mario González, y después Tania Morgano, David Rodríguez, nuestro hermano Jaime Alonso Jiménez, que es de allá de Bogotá, Colombia. También un saludo a todos nuestros hermanos, que también hay otros hermanos que se conectan de Colombia, que a veces están con nosotros. A nuestro hermano Dolores Inungaray, que aquí estuvo con nosotros. Allá dice saludos desde Matamoros, pero es Matamoros, Coahuila. Saludos a nuestros hermanos por ahí. Allá estuvo nuestro hermano Ramón, ¿verdad? Sí, allá estuvo. Estuvo en las conferencias. La semana bueno, en sí, el martes pasado, terminando aquí, se fue para allá, ¿verdad? Ya estuvo. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en la laguna. Yo soy de la laguna, hermanos, Yo soy de Chávez. Así se le denomina a la región, la comarca lagunera. La comarca lagunera, así que es Coahuila, Durango, y ¿es otro estado? No, Coahuila y Durango nada más. Así es una parte de aquí de la República Mexicana para nuestros hermanos, ¿verdad? Ya de Villa Mercedes y allá de Bogotá, y que quieran investigar ahí, nada más váyanse al estado de Coahuila y nada más ahí con el Google Map ahí estamos. Ahí investigan, ¿verdad? Y también pues a nuestra hermana Susana García, que hizo un comentario, y a mi tocayo Carlos Alberto, pero allá de Chiapas. Ahí están, no comentaron, pero ahí aparece una lista, ahí a un ladito del chat aparece una listita. Bueno, aquí, ¿verdad? En sí aparece en forma normal en la PC, ¿verdad? La lista, y ahí nos damos cuenta quién más o menos está entrando, hay un saludo al hermano, dijiste Mario González, ¿verdad? Hay saludos, hermano Mario. Sí, fue uno de los primeros. No quisiste venir, hermano, pero para la otra te vas a venir y tú vas a predicar. Sí, fue uno de los primeritos que estuvo aquí. Sí, él es miembro de la congregación de ahí de Buenavista. Mario González. Sí, ahí estuvo. Primerito no comentó, pero ahí estuvo. Así que pues los invitamos a que pasen ahí a YouTube, ahí a los videos que están ahí abajito, que son de los programas que realizamos aquí de Matamoros, aquí del programa de retos, los sábados a las 10 de la mañana, y de este programa Actualizando Nuestra Fe. Y ahí son algunos, ahí hay una opción que dice más, ¿verdad? Ahí dele y le van a salir más videos, de más temas, de más programas. Este programa ya vamos para 4 años, y el de retos va para 3. Ya sabrá que hay una buena cantidad de videos. Ahí si quiere estudiar de la palabra acá. Los programas son diferentes, ¿verdad? Estructura, ¿verdad? Así es. Pero va alimentado de la palabra de Dios. Así es. Así que también pues el programa del sábado allí en Retos, y pues estaba viendo ahorita aquí en el Facebook, porque está ahí el Facebook de aquí del programa, que al parecer hubo un terremoto allá en Chile, y hay una alerta de tsunami, y ahí hay algunos hermanos que están publicando de que se pueden orar, ¿verdad? Porque sí, ya lanzó el gobierno, yo creo chileno, ya lanzó la alerta de posible tsunami. El terremoto fue de 8.3 grados en la costa de Chile. Entonces, en sí hay una lista, ahí CNN puso una lista, porque estaba viendo, porque decía incluido México, y sí, o sea, está alertando al puerto de Acapulco, y sí, pues todas esas partes son bajas, ¿verdad? Entonces pues esperemos que no sea tanto. ¿Están para acá? Pues para acá bien. No, pero estamos del otro extremo. Llega en 24 horas, por abajo. Creo. Estamos del otro extremo. Así es. Pero sí, pues es algo serio, ¿verdad? Algo preventivo, ¿verdad? Esperemos que no sea nada peligroso, y todo esto pues a consecuencia del tsunami, ¿verdad? Allá en Indonesia de hace algunos años. Pero esperemos que no sea nada grave, y que los hermanos allá en Chile, ¿verdad? Y todo la República de Chile pues no sea tan grave, ¿verdad? Las consecuencias de este temblor. ¿No tiene algún anuncio, hermano? ¿Alguna actividad? ¿No? Pues yo doy gracias a nombre de mí y de mi esposa porque fuimos a Ciudad Juárez y regresamos con bien. Son muchas horas de camino, y pues gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Todo estuvo bien. Todo estuvo pues, bien, sí. Sigue adelante, ¿verdad? Así es. El motivo de nuestros hermanos. Esperemos de que todo se arregle. Nos sigan apoyando con las oraciones para que
siga adelante, ¿verdad? Y pues todavía está la esperanza ahí, ¿verdad? De que todo, seguimos pidiendo las oraciones para que todo se resuelva y quede bajo control. Así es. Así que no, yo más pido las oraciones, hermano, porque hermanos, pido las oraciones aquí por la ciudad, ¿verdad? El día de ayer, ¿verdad? Sabemos que pues aquí hubo una situación muy difícil en la ciudad. Seguimos orando, hermanos, por la estabilidad, por esta ciudad y por los hermanos que pues andamos predicando el evangelio, hermanos, y pues es difícil a la vez salir en veces, hermanos, por la situación que está viviendo ahorita la ciudad ya, el día de ayer, ¿verdad? Por los actos que se ha visto. Problemas de inseguridad, ¿verdad? Así es, de cuestiones algo lamentables, ¿verdad? Y que pues ayer ahí hubo en varios sectores de la ciudad, ¿verdad? Así es. Como dice nuestro hermano, salimos, ¿verdad? Pues yo como padre, ¿verdad? Salgo a dejar a Carlos ahí a la escuela bíblica y pues iba con temor, ¿verdad? Nada más viendo el patrullaje del ejército. Así es. Y pues no vaya, ¿verdad? De repente a suscitarse algún enfrentamiento, ¿verdad? Con la delincuencia. Que queda uno ahí en medio y más en la noche, ¿verdad? Cuando hay que ir también por en la noche, cuando uno no ve nada casi, ¿verdad? Sí. No, y en veces viene uno de los estudios o algo así, de visitas y está uno ahí. Y luego los ve y pues sí da un poquito de temor, pero gracias a Dios allá. Pero confiamos en Dios que todo va a salir bien. Así es. No queda otra cosa, nada más de que oremos por nuestro hermano Juan Ramón, ¿verdad? Así es. Se sintió indispuesto ya casi comenzando el programa. Así es. Pensamos que iba a regresar, pero al parecer no se sintió bien. Y también por la iglesia aquí en Matamoros, Tamaulipas, por toda de la ciudad, las congregaciones, ¿verdad? Así es. Que nos dé sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Y humildad para seguir siendo una iglesia unida y fuerte, para seguir, como decía nuestro hermano, multiplicando el fruto del camino del Señor. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, gracias, nos vemos el próximo martes y pues ahí están las recomendaciones para los que quieran ir a YouTube, ¿verdad? Y ver los videos de los programas. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, en esta noche te agradecemos grandemente la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder transmitir este programa, de tener todo bajo control, Señor, y te pedimos por las peticiones que hemos hecho, Señor, mencionado aquí, por nuestro hermano Juan Ramón, por su salud, por nuestro hermano Heriberto, nuestro hermano Romero, por Loida, Señor, y un servidor que realizamos y organizamos este programa. Te pedimos también por nuestros hermanos ahí en el chat, Señor, sigue bendiciéndolo a cada uno de ellos, los que estuvieron escuchando el mensaje, también los que verán este mensaje a través de YouTube y que por cuestiones, Señor, a veces de trabajo, el tiempo, Señor, no pueden estar con nosotros. Te pedimos que sigas bendiciendo también a nuestros amigos, Señor, que aún no son miembros de la iglesia y porque han sido invitados, han visto alguna publicación de nosotros, Señor, para el programa, han hecho ver, Señor, hacer posible estudiar y reflexionar de tu palabra. Te pedimos también, Señor, por esta ciudad de Matamoros, por la iglesia, Señor, te pedimos para que nos sigas dando a cada uno de los miembros, Señor, que tengamos la humildad, la sabiduría, Señor, que siga siendo esta iglesia unida, Señor, y fuerte para seguir llevando tu palabra, para seguir adelante. Y también te pedimos, Señor, por nuestros hermanos allá en Chile, donde han pasado por un efecto natural, Señor, y esperando de que no traiga consecuencias graves, Señor, que bendigas a nuestros hermanos allá, Señor, si se han visto afectados, a la población, y sobre todo que los protejas, Señor, de las secuelas que pueda haber, Señor. Tú ayúdales y confórtales, Señor, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de ellos. A nosotros que salimos, Señor, a nuestro hogar, te pedimos que nos lleves con bien, Señor, y que podamos seguir adelante en la siguiente transmisión, al igual que bendices a nuestros hermanos en Dallas que tienen este ministerio, que sigas ayudando a nuestro hermano Henry, a los ancianos que toman la decisión, Señor, de continuar con este ministerio, por todo lo que se necesite para que pueda seguir sosteniendo, Señor, todo este proyecto, Señor, y en el cual colaboramos, Señor, con el único propósito de llevar tu palabra, de edificar a nuestros hermanos y dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pues todo te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos.
Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.